Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta nueva cápsula del taller de hábitos saludables, continuando con nuestra cápsula anterior sobre la depresión. La última vez que nos reunimos estuvimos viendo que la depresión iba más allá de un simple trastorno del ánimo, ¿cierto? Sino que abarcaba todas las esferas de la vida de la persona. Había síntomas físicos, síntomas cognitivos, síntomas conductuales, o sea, no era una cosa que se resolvía simplemente con echarle ganas, tirar para arriba, ni nada de eso en el fondo, sino que hablábamos de un funcionamiento anormal del cerebro, o sea, como se debería tratar a cualquier otra enfermedad. Hoy día vamos a profundizar en las distintas formas que tiene de manifestarse la depresión. Hablábamos de que la depresión como concepto se ha instalado en la lengua popular, se utiliza con mayor frecuencia, la gente se considera deprimida, por ejemplo, y ha salido un poco como del mundo clínico para instalarse como en la cotidianeidad. Pero en el mundo clínico lo que nos ofrece son distintas categorizaciones de esta patología. O sea, podemos entender que hay más de un tipo de depresión. La semana pasada revisábamos los síntomas característicos de la patología, que tenían relación con ciertas sensaciones, que tenían relación también con la alteración de ciertos procesos y también con la duración de esta sensación de tristeza. Hoy entendemos que existe la depresión mayor, que es la que responde de mejor manera a la categoría que hicimos en la sesión pasada, que es esta tristeza desbordante que se extiende por más de 2 semanas y con la presencia de al menos 5 de estos síntomas basales, que eran la pérdida de la energía, la alteración del sueño, la alteración del apetito, estas ideas como reiterativas de evaluativas, ¿cierto? Esa depresión que entendimos en la sesión pasada constituye la depresión mayor. ¿Cuáles son las otras entonces? Está la depresión menor, que es la que no cumple con los criterios temporales, por ejemplo, dura menos que estas 2 semanas, o tiene menos síntomas, por ejemplo, una depresión caracterizada principalmente por el desánimo y la falta del sueño, que son estas que son un poco más funcionales, ¿cierto? Y que son las más difíciles de diagnosticar. Está la depresión unipolar, que es aquella que carece de la presencia de la manía. ¿Qué es la manía? Si bien entendíamos la depresión como esta falta de energía, este decaimiento del ánimo, la manía está en el otro extremo. Es este desborde de energía, en el fondo la persona no duerme y siente un exceso quizá de ánimo, de iniciativa, a un grado en que ya es disfuncional. Eso nos permite entender la bipolaridad, que es otro concepto que se ha instalado en el habla popular. ¿Quién no ha diagnosticado bipolar al vecino o a la pareja, ¿cierto? Y que tiene que ver con el flujo, como si hablásemos de una ola, entre estos dos estados, entre la depresión, que estamos bien abajo con la energía, hacia la manía, que no es dejar de dormir, gastar mucho, emprender muchos proyectos al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Y esta fluctuación en periodos largos de tiempo es lo que se entiende por bipolaridad. En periodos cortos ya podríamos hablar de otra cosa, una persona no cambia de depresión a manía en un día, por ejemplo, eso no existe. Está la depresión primaria. Estas son varias categorías para hablar de lo mismo, en el fondo. O sea, una depresión puede ser mayor y primaria, mayor o secundaria, menor y primaria, menor o secundaria, ¿cierto? Unipolar o bipolar. La primaria tiene relación con que no está explicada por una enfermedad médica o por fármacos. De repente un fármaco o el efecto secundario de una patología nos puede permitir comprender el fin de la depresión. ¿Qué es el caso de la secundaria? Donde eso es efectivamente lo que ocurre. Por ejemplo, yo una vez tuve que ver un caso de una persona con depresión que al revisar su biografía no había ningún elemento que nosotros pudiésemos decir, bueno, acá hay un quiebre, ¿cierto? Esto sin duda constituye una desestructuración a la persona, una alteración del ánimo, sino más bien que lo único que a esta persona le había ocurrido era que se había operado del riñón y su depresión tenía una base 100% hormonal. La persona tenía algo que se conoce como depresión de enlace renal, que es una depresión de tipo secundario. La pérdida de uno de sus riñones había generado tal desequilibrio hormonal que la persona estaba deprimida. Recordemos que la depresión no es solo subjetividad, tiene también que ver con la secretación de hormonas en la cantidad adecuada, en el horario adecuado, y cuando el cerebro no logra cumplir con esa función por a veces motivo, la persona se deprime. Está la distimia. Bueno, estas no las vamos a ver tan en profundidad porque son más complejas y van para harto, pero está la depresión postparto, que es muy común, ¿cierto? Que es aquello que ocurre a las mujeres luego del parto.
Este episodio depresivo, está la depresión reactiva, que tiene que ver con un evento vital muy desestabilizador, la pérdida del trabajo, por ejemplo. Esto que hoy se conoce como trastorno adaptativo. Y está el síndrome disfórico premenstrual, que es distinto a la depresión, sino que son cuadros depresivos periódicos de 4 o 5 días antes del ciclo menstrual. Disforia, pérdida de energía, cambios en el apetito, cambios en el sueño. Entonces, estas son distintas formas de entender el mismo concepto, ¿no? Distintas manifestaciones de un fenómeno común. Y respecto a eso vamos a revisar cómo las distintas formas en que se vive y manifiesta la depresión influyen en su diagnóstico. Más de la mitad de los afectados no busca tratamiento, ese es un primer punto. Ahí probablemente estamos pensando en alguien que tiene depresión menor. Entonces, una depresión mayor sería raro que alguien no se tratase, entendiendo que es muy desagradable la sensación. La depresión no es diagnosticada en el 50% de los casos de quienes acuden a la atención primaria. ¿Qué es la atención primaria? Los consultorios, por ejemplo. O sea, la persona va a consultar por depresión y esta no es diagnosticada. O sea, le puede dar una arenga, le pueden decir tiene que poner de su parte, dele para arriba en el fondo, ánimo, ánimo, y el diagnóstico no se hace. Y esa es en la mitad de los casos. Pensemos, por ejemplo, en una depresión menos evidente, como puede ser una depresión menor. O este mismo caso, esta persona con su problema al riñón. Suele asociarse simplemente a tristeza y responderse directamente con dar ánimo. Lo hemos escuchado, ¿cierto? La persona va al hospital y el médico le hace más bien una arenga motivacional, más que intervenirlo como un problema que puede tener una base hormonal, por ejemplo, y donde el ánimo que me puedan dar y lo que me puedan decir no va a influir mucho, ¿cierto? En las estadísticas chilenas, el 5% de la población ha sido diagnosticada con depresión. Más adelante tenemos otra estadística que es mucho mayor, desconozco la fecha de esta, quizá por eso es, pero al menos acá se habla de 844.253 personas, que es harta gente. 6,2% de la población tiene ansiedad. Decíamos que estas van muy de la mano, ¿cierto? Entonces que sean cifras casi idénticas tiene sentido, ¿cierto? Es muy común que una persona que tenga ansiedad esté propensa a la depresión y viceversa. El 8,5% de la población masculina padece depresión, mientras que el 25,7% de la población femenina padece depresión. ¿Qué podemos concluir acá? ¿Necesariamente que las mujeres son gente más triste? No necesariamente. Podemos pensar que a lo mejor los hombres son parte de esta gran caja negra, de las personas que no son diagnosticadas o que directamente no consultan, que es esta depresión más silenciosa. Recordemos que los hombres lideran las estadísticas de suicidio, por ejemplo. O sea, ahí probablemente hubo una depresión no diagnosticada, ¿cierto? Las alarmantes cifras sobre la salud mental en Chile, acá se habla de que el 17% de los chilenos sufren algún tipo de depresión. Esta estadística es mucho más grande en el fondo. Recordemos que los estudios son disímiles, dicen distintas cosas, pero esta habla de un porcentaje mucho mayor, o sea, el 17% es mucha, mucha gente. 1 de cada 3 chilenos padece trastornos vinculados con la salud mental, o sea, no solo depresión, puede ser trastornos de ansiedad, de la personalidad, y a medida que vayamos avanzando en este taller vamos a revisar algunos más. Los trastornos mentales son la principal causa de baja laboral en Chile, o sea, tú también es interesante saberlo en el fondo. La razón por la que la gente pide licencia médica en Chile, por lo general, es por razones psiquiátricas. Eso nos permite pensar también en el trabajo, ¿no? Cómo está estructurado el trabajo chileno. Y 700.275 chilenos son tratados por patologías psiquiátricas en el sistema público. Otro día podemos hablar de cómo son tratados. Ahí hay otro gran tema, en el fondo, la crisis de la salud mental pública en Chile, con esos financiamientos que son paupérrimos, ¿cierto? Son, si no me equivoco, 200 pesos per cápita en los consultorios se destinan a 200 pesos, imagínense, por paciente, se destinan a salud mental. O sea, un financiamiento muy, muy bajo y eso influye en la continuidad de los tratamientos, el acceso a ellos, ¿cierto? La periodicidad de las sesiones y una serie de problemas que hay respecto a la salud mental. Y junto a la estadística del 17% de los más depresivos, tenemos este reporte de la ONU que nos indica como el país más feliz de Sudamérica. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí en el fondo? ¿Cómo es posible que el país más depresivo de Sudamérica sea al mismo tiempo el más feliz? Y esto en el marco del Día Internacional de la Felicidad, en que se hizo este ranking anual sobre felicidad mundial y se evaluó la calidad de vida de las personas en 156 países, de los cuales Chile salió liderando en el fondo. Eso nos permite pensar también en qué entendemos como felicidad. ¿Qué es lo que se hizo acá? ¿Se habrá contabilizado la cantidad de veces que la gente sonreía al día? Probablemente no, ¿cierto?
sino más bien lo que se hizo fue entender la felicidad desde conceptos tales como la estabilidad económica, la estabilidad laboral, el acceso a los servicios, la buena valoración de los propios gobiernos, etcétera, etcétera. Este estudio claramente se hizo antes del estallido social y refleja los tiempos distintos, en el fondo, a lo convulso que estamos viviendo hoy, pero al menos en esa época, entendiendo de esa manera la felicidad, asociándola más bien a la tranquilidad, Chile lideraba en el fondo, pensando por ejemplo en países como Brasil, que tienen el Carnaval de Río de Janeiro, que son estas manifestaciones públicas de felicidad, pero a la vez tienen altos niveles de corrupción, altos niveles de violencia cívica, de desigualdad y pobreza. Hay un dicho que dice que no necesariamente el país que tiene más fiesta, no necesariamente quienes hacen más fiestas son los más felices. Y un dicho al que yo escribo en el la fiesta muchas veces, y si miramos el análisis histórico que se hace al carnaval, tiene que ver con la evasión de un problema, ¿cierto? En ese sentido, Chile figuraría como un país más feliz. Podemos entender esto también en términos culturales, si nos ponemos a mirar nuevamente a Brasil, su folclore es la samba y el nuestro es Violeta Parra. O sea, Chile es un poco más oscuro, ¿cierto? Si miramos cómo nos vestimos, qué colores usamos, donde se nota harto en los colores de los autos, por ejemplo, que escogemos, hay una tendencia al negro, al gris, ¿cierto? Y eso se ha respondido desde el clima, desde la historia, hay una serie de variantes que han determinado a Chile como un país triste. Pero pensando en el país triste también entramos a pensar en la felicidad, ¿no? ¿Qué es finalmente la felicidad? Coca-Cola nos dijo que abrió un instituto, por ejemplo, de la felicidad, y que tenían un camión donde la transportaban, el camión de la felicidad de Coca-Cola, no sé si se acuerdan. Entonces parece que esto es algo medible. Quienes vivieron los 80 finales y decían que la alegría ya venía y que había que marcarla en el voto. Entonces parece que la felicidad tiene que ver con un discurso político, al menos en ese relato. Los libros, las películas que en busca de la felicidad nos plantean la felicidad como algo que hay que obtener, por lo que hay que luchar diariamente como un objetivo, ¿cierto? Por eso mi generación sale a buscar la felicidad por lo general a otros países, ¿cierto? Se van de viaje al sudeste asiático porque nunca están como aire o a la vuelta de la cuadra, sino que hay que ir a buscarla bien lejos. La autoayuda nos ha planteado la felicidad más bien como una disposición personal. Ahí tenemos un título, las gafas de la felicidad, descubre tu fortaleza emocional, el arte de no amargarse la vida, y al menos para la autoayuda parece que todo depende de uno mismo. Hay distintas miradas para entender lo que es felicidad, estos conceptos, entonces lo que podemos concluir, más que decir la felicidad es esto o la felicidad es aquello, es que la felicidad es subjetiva, es un discurso cambiante, es dinámico, responde a distintos tiempos. Ser feliz en los 60 probablemente es muy distinto a ser feliz en el 2020, y eso muy distinto a ser feliz en los 80 y así. Fíjate, quizá el objetivo de vida de la gente era casarse, tener su casa, un auto, un hijo. Hoy día eso es un poco la base del proyecto adultez, y la felicidad tiene que ver con viajar, por ejemplo, con salir, con emprender. Hay varios conceptos que han ido apareciendo y vemos que, al menos en ese sentido, la ansiedad es algo dinámico, es algo que no tiene esencia en ese sentido. Vamos a revisar acá un comercial de Coca-Cola, Destapa la felicidad tenemos ahí. El comercial se llama El cajero de la felicidad. A mí el nombre me generó un poco de pánico, no les voy a mentir, la asociación como del dinero y la felicidad, pero la idea es que lo vean ustedes para que a ustedes mismos le puedan dar una vuelta y lo comentamos en el formulario. Así que les voy a compartir El cajero de la felicidad. Ahí va. Poder sacar 100 euros gratis sin tarjeta. Venga, pues sacar. Solo si te compro un regalo aparte, ¿no? Sí, estamos mucho rato. Aceptar. Ah, qué bueno. Qué bueno.
deja un montón de balones a una cancha. Ahora vamos a hacer una sorpresa. Ya te lo he dicho. Muchas gracias. Lo que me gusta, mira el castillo. Las dos entradas, vamos a regalárselas. Voy a llorar. ¿Te ha gustado mi reina? Bueno, ahí teníamos este comercial de Coca-Cola que se llama El cajero de la felicidad, en un contexto económicamente muy complejo de España. Se había fundado el Banco Malo, es una cosa financiera bien compleja de explicar, yo creo que no soy capaz de explicarlo, pero en ese contexto aparece este comercial, donde se plantea una idea de felicidad que tiene que ver con, bueno, se asocia al dinero, pero el dinero compartido con los demás, ¿cierto? Esa idea es bien interesante. Y ahora vamos con la última parte ya de esta cápsula que tiene que ver con introducir el tema con el que se viene la próxima semana, que es el suicidio. Es uno de los puntos más complejos de la depresión cuando esta alcanza sus niveles más graves. Es algo que es bastante contingente a las personas mayores, pese a que muchas veces no lo digamos de esa manera. Así que quiero dejar pendiente la invitación a la siguiente cápsula la próxima semana. Quiero que en el formulario podamos conversar sobre este cajero de la felicidad, sobre qué es la felicidad, y con eso darle fin a esta cápsula. Nos vemos, muchas gracias por escuchar, que tengan una linda semana y estamos al habla.